Buenos días y bienvenidos a la presentación del Aula de Derecho Deportivo de la Universidad de Córdoba. Me acompañan en la mesa el vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo, don Antonio Millán Garrido, el señor presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo, don Rafael Comino Ríos, el señor consulado legal de la Promoción Deportiva Internacional, Máximo Costa, el promotor del curso de Ciencia Motora y Deportiva de la Universidad de Consensa, del Departamento de Estudio Humanístico, don Giuseppe Roma, señor coordinador del Aula de Derecho Deportivo, don Diego Medina Morales, y el señor secretario del Aula de Derecho Deportivo, don Antonio Romero Campanero. Bienvenido a todos aquellos que venís de fuera, especialmente a los que venís de Italia, y muchísimas gracias pues, a todos por acompañarnos. Don Antonio Romero tiene, como secretario del aula, tiene la palabra. Bueno, pues en primer lugar, lógicamente, agradecer la asistencia de mis compañeros de mesa y de todos ustedes. Es por mi parte, desde luego, es un auténtico orgullo formar parte de esta mesa con juristas de tan reconocido prestigio y de la talla con la que aquí nos encontramos. Y hoy se va a cumplir un sueño que tenemos una serie de personas aquí, que es la presentación, la creación, la constitución de un aula de Derecho Deportivo de la Universidad de Córdoba. Entendemos que el derecho deportivo está, y los diferentes foros en los que nos movemos, pues está cada vez más en auge. Es una demanda que se nos hace por la propia profesionalización del deporte, no solamente del deporte profesional, sino también del deporte amateur. Así lo percibimos en su momento en el Colegio de Abogados de Córdoba, que hemos constituido también recientemente la Comisión de Derecho Deportivo, y veíamos la necesidad de que la formación o este derecho deportivo llegase también a la Universidad de Córdoba, y desde la primera base, digamos, lo que es la formación. Yo personalmente llevo 7 años dedicándome a esta materia y en estos 7 años ha evolucionado muchísimo lo que es el derecho deportivo, no solamente lo que es la práctica jurídica, sino también la formación. Se encuentra aquí presente con nosotros Antonio Millán, que es el presidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo, presidente que ahora mismo es vicepresidente, presidente será en breve, si no me equivoco, a partir de la semana que viene, seguramente ya ostentará el cargo formal, y el presidente, ya así nombrado, de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo, Rafael Comino, dos asociaciones que son un auténtico referente en el derecho deportivo en España. Por lo tanto, es un orgullo formar parte de la misma, y en una como asociado y en otra como miembro de su junta directiva. Pues bien, como comentábamos, entendemos que es una necesidad que tiene la Universidad de Córdoba o las propias universidades de formar a los juristas en esta materia que está teniendo tanto auge en los últimos años. Por eso agradecer al auténtico promotor de esto, el profesor catedrático Diego Medina, que es, digamos, el alma mater de la misma. Sin más, agradeciendo de nuevo vuestra presencia hoy, vamos a ceder la palabra a Antonio Millán, presidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo, vicepresidente. Quiero, en primer lugar, hacer una rueda de agradecimientos que sería larga y excesiva, pero yo no puedo dejar de agradecer fundamentalmente a la Universidad de Córdoba el apoyo que ha dado a este proyecto, a esta iniciativa, que sin duda está siendo acogida con, digamos, la importancia que de hecho y relevancia que de hecho tiene el derecho dentro del ámbito deportivo, como señalaba hace un momento pues nuestro secretario del aula, Antonio Romero Campanero. Pero además de la importancia que le ha dado a la Universidad de Córdoba a este aula y el apoyo que le está dando, lo cual tenemos que agradecer, hay también otra serie de, digamos, de personas y de instituciones que han amparado y han ayudado al nacimiento de esta iniciativa, a las cuales quiero también referirme, como es el caso del propio Departamento de Filosofía del Derecho, que es el que ha tomado también la iniciativa, y sobre todo también los profesores que, en este caso, cabe mencionar que forma parte también del comité del aula el profesor Anzalone, pero también presentes el profesor Sánchez Hidalgo y el profesor Albert Márquez, que indudablemente siempre nos dan una importante mano
en la realización de cualquier tipo de actividad de esta índole. Por supuesto, tengo también que agradecer la continua iniciativa que nos ha hecho Antonio Romero, las sugerencias, en fin, el empuje que nos ha prestado continuamente y el ánimo que nos ha dado. La prueba evidente es que él se ha embarcado en esta nave, que, en fin, esperemos que vaya por buen camino y no nos conduzca a ningún tipo de deriva. Seguro estoy de ello. Sobre todo estoy seguro porque también tengo que agradecer la buena acogida que ha tenido la iniciativa. La prueba evidente es quienes nos encontramos hoy en la mesa, sea el presidente a nivel nacional, digo el presidente Inspectore, como estamos diciendo ya insistentemente, y el presidente de la andaluza, tanto en un caso como en otro de las asociaciones correspondientes a juristas del deporte, que se encargan específicamente del deporte. Eso significa que se cree en nosotros, más allá de encontrarnos con representantes del Fórum, a los cuales agradezco también la presencia y el apoyo, y a algunos otros que no están presentes porque no pueden, pero que indudablemente también han manifestado de un modo u otro su apoyo a esta iniciativa. Espero que entre todos seamos capaces de saber dirigir bien esta nave y hacer que este proyecto que nace hoy llegue indudablemente a buen puerto, ya que la Universidad de Córdoba nos ha ofrecido su apoyo y nos está ofreciendo, pues en fin, todo lo que supone tener el marchamo de una universidad, y sabemos lo que eso significa. Por otra parte, los contactos que tenemos dentro, como vemos, de España, pero también con los que nacemos fuera de ella, la prueba evidente son los otros invitados que del punto de vista de la universidad italiana y también de los juristas que en Italia se preocupan de estos temas. Nos hace pensar que nacemos ya con una vocación de constituir una red internacional y de poder poner al servicio el aula, digamos, de ciertas actividades que tengan esa connotación internacional, que para el mundo del deporte es casi un rasgo inherente. Es decir, el mundo del deporte si tiene, y sobre todo el derecho deportivo, del deporte en general, pero el derecho deportivo si tiene algo es que es transnacional. La mayor parte de su derecho, si presenta un conflicto, precisamente es que muchas veces no sabemos cómo negociar la compatibilidad de las normas internas de un Estado con las normas propias de determinados ámbitos deportivo. Por ejemplo, normas de FIFA, UEFA, etcétera, etcétera, que son institutos, como sabemos, internacionales, que no tienen una naturaleza propiamente estatal. Por tanto, este es un ámbito que de por sí ya tiene ese carácter transnacional, y esta es un aula que nace con esa vocación también de transnacionalidad, que ya se ve desde su propio nacimiento y que, por supuesto, llevaremos si está en nuestra mano, a más y más ámbitos. Dicho esto, que son los agradecimientos, yo no voy a insistir mucho más porque, entre otras cosas, no les quiero cansar, pero sí voy a insistir un poco sobre la importancia del derecho deportivo y, sobre todo, la vocación con la que nace el aula, porque o lo explico yo, seguramente el resto de los ponentes o participantes en esta inauguración nos van a hablar seguramente más de la importancia del derecho deportivo y no tanto de la vocación del aula. No voy a insistir, digo, mucho en la importancia del derecho deportivo, solamente voy a insistir en una cosa, en un dato, y es que cualquiera de nosotros, no de los que estamos aquí, por supuesto que tenemos relación con el mundo del deporte, sino cualquiera, si salimos ahora a la calle, cualquiera que nos encontremos por la calle, de un modo u otro, tiene alguna relación con el mundo del deporte, de alguna u otra forma. Sea porque lo practica, sea porque es seguidor, meramente seguidor de algún deporte, sea porque pertenece a una asociación que, en definitiva, hace también actividades de tipo amateur, o sea, de una forma u otra, todos tenemos relación con el mundo del deporte. Y esto, que hasta hace unos años no era una cuestión que estuviera altamente sometida o rigurosamente sometida a normas, normatizada, sin embargo,
en los últimos 20 o 25 años se ha producido un desarrollo normativo muy amplio. De forma tal que hoy en día, como vemos incluso en el último proyecto que se está realizando, la Ley de Deporte, incluso se habla de ciertos aspectos para actividades puramente amateur. Es decir, si uno en una asociación quiere realizar, pues que digo yo, un pequeño campeonato con chicos que va, pues se va a exigir que la federación tenga que establecer una serie de requisitos, cumplir por cuestiones de... Con lo cual estamos viendo que esto se está cada vez complicando y llegando a extremos mucho más complejos. No me refiero ya, por tanto, a que la importancia del deporte y del derecho deportivo alcance solamente a lo que ya estamos habituados, a los grandes contratos de figuras deportivas, sino a la propia regulación del derecho del deporte. La propia Unión Europea, con el Libro Blanco, que no ha tenido hasta ahora gran desarrollo, pero ha demostrado que es un espacio dentro de Europa que preocupa profundamente a su, digamos, élite directiva y que, por lo tanto, ha recomendado ya que se hagan ciertos desarrollos normativos que están todavía casi por hacer, pero que se tendrán que ir haciendo en años sucesivos. Por lo tanto, esto es importante. ¿Qué pretende el aula? Pues cubrir ese espacio que hasta ahora posiblemente no está, de alguna forma, cubierto podemos decir, por lo que son estudios reglados, sobre todo desde el punto de vista jurídico. Quienes hemos estudiado Derecho, y muchos de los que estáis aquí lo habéis hecho, sabéis que en la facultad, por supuesto, hace unos cuantos años ni se pensaba, pasaba por la imaginación el hecho de que se pudiera impartir una mínima lección sobre cuáles eran las normas que regulaban el deporte. Parecía como si no fuera un aspecto que interesara al jurista, y mientras que, por ejemplo, sí había ciertos sectores que, aunque no fueran materias concretas, quiero decir, propias o troncales, como se dice hoy en día, del programa o del plan de estudios, sin embargo, sí se hacían seminarios sobre ciertas cuestiones. Ya se hablaba, por ejemplo, hace muchos años de cuestiones que hoy en día son importantísimas también, como es el ámbito de la informática, el mundo de las bases de datos, la intimidad, la relación. De esto se ha hablado mucho, pero una disciplina en materia de derecho deportivo son pocos los planes de estudio, incluso cuando se han convertido en planes de estudios autónomos, que lo han contemplado. Por lo tanto, parece necesario que se establezca al menos un punto referencial que sirva para fomentar este tipo de estudios. Y no solamente estamos hablando de que el aula nace con la vocación de facilitar esa actividad, una actividad, digamos, que tiene que ver con la docencia en esta materia, es decir, con la enseñanza en materia de derecho deportivo, también con la divulgación de este derecho y, ¿por qué no?, también porque hoy en día se está empezando a ver, y yo pongo como referencia, por ejemplo, la revista que hace la Pompeu, Fair Play, ¿no?, que está, verdaderamente está ya generando artículos de investigación en esta materia. Podríamos decir que es una materia o es una revista a nivel científico, al mismo nivel que puede haber revistas de derecho administrativo o de derecho civil. Por lo tanto, esa idea de apoyar también la investigación en este ámbito es otra de las cuestiones que creo que son importantes y que el aula tiene como vocación. De forma tal que los trabajos que se puedan desarrollar coordinadamente, vemos además que lo bueno que tenemos es que nacemos con una vocación de constituir una red, los trabajos que se puedan realizar en equipo, en contacto con otras universidades del extranjero, etcétera, etcétera, puedan encontrar también en su momento una vía para poderse publicar llegado su momento. Bien, no voy a insistir mucho más en este aspecto porque creo que no es el momento de cansar a los asistentes, que yo sé que además están aquí, todos vosotros estáis, yo lo agradezco también porque sé que tenéis un especial interés en esta iniciativa, pero creo que todos estamos de acuerdo que en estos temas son los temas importantes y que creo que los que el aula fundamentalmente debe en fin, el próximo y más inmediato futuro, intentar sacar adelante y que
a mí me han llegado noticias de una parte y de otra de mucha gente que pensaba que quizás el aula de Derecho del Deporte iba a ser un aula pues para hacer cursitos de formación, digamos, entrenadores, o que también lo podemos hacer y normalmente estamos abiertos a ello. Pero yo creo que la pretensión del aula es ser un instituto universitario y, por lo tanto, dar un nivel de calidad y dar un nivel universitario de un tema que es fundamentalmente jurídico. Ese es el matiz, es decir, que no estamos hablando de un aula del deporte, porque muchas pueden percibirlo o concebirlo así. Esto es un aula del deporte. Aquí se va a hablar de deporte. Sí, está claro que es un aula que tiene que ver con el ámbito deportivo. Fundamentalmente esa es su demarcación, pero es un aula fundamentalmente jurídica. En consecuencia, la aspiración es hacer de estos estudios unos estudios que tengan ese nivel universitario que normalmente se le exige y que, por tanto, el derecho deportivo venga reconocido, a ser posible en la posibilidad que esté en la medida que esté en nuestras manos, que sean estudios que alcancen la dignidad de cualquier otro estudio. Que nadie mire un artículo, por ejemplo, por decirlo así, de derecho deportivo como el que hace, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, como una especie de trivialidad o de acción de carácter divulgativo que no tiene, un buen artículo de derecho deportivo no tiene por qué ser menos, y ahí es donde tenemos que insistir, tenemos que dignificarlo, no tiene por qué ser menos conocido que un buen artículo de derecho civil o un buen artículo de derecho penal. Y además lo digo de derecho penal porque tenemos aquí profesores de derecho penal que se toman tan en serio el derecho deportivo como el derecho penal, y me consta. Bien, pues muchísimas gracias, señor vicerrector, y yo, agradeciendo de nuevo la presencia de todos los que aquí estamos, pues he terminado el uso de mi palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Tiene la palabra don Giuseppe Roma. Ringrazio per questo invito il prorettore José Carlos Gómez, il coordinatore dell'aula e amico Diego e il segretario Antonio Romero. Io vengo dall'Università della Calabria, che è una giovane università italiana che ha 40.000 studenti, e anche noi siamo molto interessati ad avere rapporti con università europee attraverso l'amico Diego Medina e soprattutto collega Mario Lipoma dell'Università Core di Enna. Mi è stata data l'opportunità di conoscere la vostra splendida università e la vostra bellissima città di Cordova. Io vengo dal Dipartimento di Studi Umanistici e allora vi potreste chiedere: un Dipartimento di Studi Umanistici che rapporti può avere con diritto sportivo? Io sono convinto che tutte le università europee stanno attraversando un periodo di crisi profonda, ed è una crisi che ci porterà o a rinascere come università oppure a scomparire. L'università non può essere e non può continuare ad essere. Da noi una volta in Italia c'erano le scuole di avviamento professionale, cioè le scuole che insegnavano un mestiere a chi frequentava la scuola. L'università invece dovrebbe essere l'istituzione che non insegna un mestiere. Non si va all'università perché dopo si va a fare un lavoro. All'università si va perché ci si forma come uomini. E un'istituzione come l'università dovrebbe essere in grado di dare a ogni studente gli strumenti per orientarsi poi nel mare della vita. Invece l'università, scimmiottando, imitando, cercando di imitare modelli anglosassoni, si sta sempre più iperspecializzando, perdendo però di vista il contesto.
che è il contesto della formazione vera, della formazione umana. Lo sport è un tema unificante che attraversa un po' tutte le discipline. Unificante perché lo sport viene praticato da piccoli e da grandi e quindi è un tema che unifica un po' tutti, però lo sport il più delle volte viene visto anche quello come fatto settoriale. Si fa sport per migliorare la forma fisica, si fa sport a livello professionistico per guadagnare di più, ma lo sport, almeno per noi che ci occupiamo di studi umanistici, è anche quella disciplina che già nell'antichità educava, più che a vincere e a sconfiggere l'avversario, a tirar fuori da sé la persona. No. Era una sfida più contro di sé che contro gli altri. Nell'antichità l'atleta era un punto di riferimento sociale importante, non perché guadagnasse di più, ma perché era un esempio, un uomo vero, un esempio di lealtà, un esempio di rispetto verso gli altri e quindi rispettato anche dalla società. L'atleta faceva grossi sacrifici non per guadagnare di più, faceva grossi sacrifici e l'etimologia del sacrificio, no? Sacrum facere, fare qualcosa di sacro, rinunciare a qualcosa oggi per avere un qualcos'altro domani, ma non qualcosa di materiale, qualcosa che attiene ai valori dell'uomo, appunto come la lealtà e come il rispetto degli altri. Ecco, in questo senso, io che provengo da un dipartimento di studi umanistici, mi trovo a condividere questa bella iniziativa perché penso che anche le discipline dovrebbero incontrarsi. Non possiamo più pensare di dividere il mondo a fette. No? Ognuno si occupa di una disciplina sotto il suo aspetto, ignorando quello che avviene a fianco. Quindi da questo punto di vista, ecco, io, ripeto, condivido questa iniziativa, ringrazio i promotori e spero che si possa creare un ponte anche con la mia università. Grazie. Muchas gracias, Giuseppe. Tiene la palabra don Massimo Costa. Grazie, innanzitutto consentitemi di esprimere i ringraziamenti che sono sentiti per la grandissima ospitalità che ho ricevuto da questa splendida città e dall'università. Ringrazio il vicerettore, ringrazio gli amici con i quali abbiamo condiviso anche bei momenti in altre parti del mondo, perché lo sport ha la fortuna di contaminare ogni angolo del mondo, quindi ringrazio Diego, ringrazio Antonio, ringrazio i relatori che sono qui a fianco a me e i professori e coloro i quali stanno ascoltando le nostre parole e i nostri intendimenti. Ringrazio il professor Lipoma che ha un grande intuito nel mettere assieme uomini diversi ma che hanno idee e sogni comuni. Ho sentito le parole del professor Medina Morales, parole importanti perché poi ti testimoniano come i problemi siano identici in ogni parte del mondo. Sentivo la preoccupazione di ristabilire una dignità del diritto sportivo rispetto al diritto penale, al diritto civile. È un problema che sentiamo anche in Italia e sentiamo anche da altre parti del mondo. Io parlo utilizzando 3 punti di vista un po' differenti, perché ho collaborato e collaboro con diverse università e quindi conosco il pensiero accademico. Sono un giurista, sono un avvocato, quindi la vivo anche dal punto di vista professionale e sono anche membro del CONI, che in Italia è il Comitato Olimpico Nazionale, quindi la guardo anche dal punto di vista del mondo sportivo. Il fenomeno sportivo è un fenomeno complesso, spesso sottovalutato dal punto di vista istituzionale, non dal punto di vista sociale, perché è un fenomeno fortemente invasivo che ha contaminato tutto il mondo, è una sorta di linguaggio universale.
le regole tecniche del calcio si declinano alla stessa maniera in ogni angolo del mondo. Un fenomeno di omologazione, di unità che non ha nessun altro fenomeno sociale. Una pervasività nella comunità umana che è straordinaria. Io vi posso citare ovviamente i dati che conosco meglio, che sono quelli della mia nazione, ma credo che siano simili in tutte le altre nazioni. C'è un punto di offerta sportiva in Italia ogni 631 abitanti. Non c'è nessun'altra agenzia, non ci sono le forze dell'ordine, non ci sono gli ospedali, non ci sono le parrocchie, non c'è nulla, non ci sono i panifici così diffusi come l'offerta sportiva. Però di contro, siccome lo sport è una comunità che nasce dall'autonomia dei privati cittadini, ha sempre avuto una certa ritrosia a farsi contaminare da norme che vengono dall'esterno, ma vivendo in uno Stato chiaramente necessita di relazioni anche con gli Stati. Ed è questa la complessità più importante, più difficile da studiare, per cui le relazioni internazionali diventano fondamentali, perché le intuizioni che si possono avere in Spagna, così come in Italia, così come in Francia, possono contaminare vicendevolmente le proprie reazioni rispetto al fenomeno sportivo. L'Unione Europea ci ha dato degli stimoli importanti e comincia anche a dare alcuni strumenti. Anche in Europa c'è stata una grande disattenzione per tanto tempo, così come nella storia di ogni singolo Stato, e adesso c'è una nuova attenzione, una nuova produzione legislativa, il libro bianco sullo sport, ma anche il Trattato di Lisbona. In Italia diciamo che lo sport ha una grande centralità culturale, sociale, e spesso sconta anche un minimo di rilevanza invece da noi diciamo costituzionale, perché in Italia non c'era neanche nella Costituzione italiana la parola sport. È entrata da poco, dal 2001, con una delle ultime riforme costituzionali, ma solamente con una dicitura tecnica parlando di ordinamento sportivo nella ripartizione delle competenze fra lo Stato e le regioni. Diciamo una formula un po' vuota che non ha dato ancora dei contenuti veri e la cui traduzione in atti concreti si deve ancora attendere. Per cui volevo darvi la mia assoluta disponibilità e ringraziare la sensibilità dell'Università di Cordova per aver investito e per voler investire in un ramo così importante della vita quotidiana di ciascun uomo e di ciascuna donna, che però spesso sconta appunto un po' di diffidenza, perché considerato un momento ludico della vita dell'uomo sembra un momento meno importante. Però di fronte a una crisi mondiale così straordinaria che ci costringerà a rivedere i nostri modelli di lavoro, perché il lavoro continuerà a essere meno per tutti, forse avremo ancora più tempo libero da dedicare a attività che riempiranno sempre più i nostri spazi e quindi questo diritto sicuramente avrà ancora grandi frontiere da colonizzare. Quindi i migliori auguri a questa iniziativa e per quelle che sono le nostre relazioni, mie, dei nostri amici comuni, noi siamo assolutamente a disposizione per creare un movimento di pensiero che tenga i popoli sempre più uniti. Grazie.